Damos comienzo al Ateneo del día de hoy, que es en base a ruptura prematura de membranas, prevención y manejo en primer nivel de atención. Nos acompaña la doctora Crespo Martínez Rocío, yo soy la doctora Argañanas Micaela y hoy tenemos como invitada a la doctora Chocobar Silvia. Muchas gracias, doctora, por conectarse. Bueno, gracias, buen día. Buen día. Bueno, en cuanto a la bibliografía, nos basamos en las guías del SARDA del 2019 de rotura prematura de membranas y en la del consenso de pagos del 2018. Como objetivos para este Ateneo es repasar la definición, la epidemiología y la clasificación en ruptura prematura, identificar a los pacientes con riesgo de sufrirla, brindar herramientas para un diagnóstico oportuno y prevenir la mortalidad materna y fetal, y presentar recomendaciones seguras, accesibles y eficaces para su abordaje. Bueno, empezando con la definición de la rotura prematura, la rotura espontánea de las membranas es cuando se presenta al menos 2 horas antes del inicio del trabajo de parto, ya decimos que es una rotura prematura. Puede ocurrir en el embarazo término o de pretérmino, o sea, menor a 37 semanas. La importancia que nosotros tenemos para abordar este tema es su asociación con 2 entidades que aumentan significativamente el riesgo materno y el perinatal, que son la infección y la prematurez. Así que es por eso que hacemos el hincapié en su identificación. En cuanto a la epidemiología, la ruptura prematura se presenta en aproximadamente el 10% de los nacimientos y se asocia con 1/3 de los nacimientos pretérminos. En los embarazos de término generalmente se presenta en el 8%, en los pretérminos el 3%, y los embarazos del segundo trimestre previos a la viabilidad fetal es menor al 1%. Como factores de riesgo tenemos los 2 que son fundamentales, los más importantes son el antecedente de haber ya tenido un parto prematuro y el antecedente de la ruptura prematura de membranas en embarazos anteriores. Pero sin embargo, hay que recordar siempre de que hay un grupo importante de pacientes que no presentan ningún tipo de factores de riesgo asociados. Como factores de riesgo los podemos clasificar entre modificables y no modificables. Dentro de los modificables podemos tener la incompetencia del istmo cervical, infecciones cérvico-vaginales, que se hayan realizado exámenes auxiliares invasivos como amniocentesis o, bueno, para diagnóstico prenatal, la actividad coital, la deficiencia de oligoelementos, esto, bueno, por ser componente de las membranas, el tabaquismo, factores sociales como la madre que esté sola, de bajo nivel socioeconómico, el bajo peso materno también, eso es importante marcarlo siempre en el CLAP, ambientales como cambios en la presentación, en las presiones, digamos, trabajos nocturnos, tactos vaginales repetidos. Estos, digamos que serían los modificables y en los que podemos actuar. En los no modificables, como ya había dicho, los antecedentes de ruptura prematura, los antecedentes de prematurez, de cirugía cervical, de malformaciones o tumores uterinos, la presencia de DIU, metrorragias, patologías placentarias, enfermedades del colágeno y la distensión uterina. Entonces, esto sería como una manera de clasificar los riesgos modificables y no modificables. Y después, como ya había dicho, tenemos los mayores y los menores, que en realidad es lo mismo. Los antecedentes de parto prematuro, antecedentes de ruptura previa y metrorragia van a ser considerados los mayores. Y los menores, las vaginosis, el polidramnios, el embarazo múltiple, el embarazo con DIU, malformaciones uterinas y consumo excesivo de café. Esto lo sacamos de la guía del SARDA. Para clasificar la ruptura prematura de membranas lo hacemos en pretérmino y en término. Para los términos, o sea, aquellas que se presentan antes de las 37 semanas, son la ruptura prematura precoz y prolongada, se presenta antes de las 24 semanas, la ruptura en pretérmino alejada del término, que es entre las 24 y las 34, y la pretérmino tardío, que es entre 34 y 37. Es muy importante esta clasificación porque en base a esta presentación es cómo vamos a actuar
posteriormente. Bien. En cuanto al diagnóstico de la ruptura prematura de membrana, sabemos que es básicamente clínico. Lo podemos realizar sobre todo en primer nivel de atención. Vamos a tener en cuenta estas características. El horario de la pérdida de líquido que refiere nuestra paciente, porque de acuerdo a ello vamos a tener el abordaje, la cantidad de líquido, que eso nosotros en primer nivel de atención podemos controlarlo a través de apósitos estériles, el color y el olor, porque hay que hacer diagnósticos diferenciales con otros tipos de pérdida de líquido. Entre ellos tenemos orina, flujo o semen. Y los síntomas asociados, como ser la fiebre, las contracciones uterinas, taquicardia, etcétera, porque son aquellas que nos van a guiar hacia complicaciones, fundamentalmente la corioamnionitis. Observaciones, también vamos a tener que hacer el examen físico, sobre todo la especuloscopía. Podemos colocar el espéculo estéril y observar la presencia de salida de líquido por lo que vendría a ser el orificio, ¿sí? O a través del OCE, del orificio cervical externo. Lo que tenemos que ver es en el fondo de saco de las paredes vaginales o el orificio cervical externo, la salida de líquido, y recordar que el líquido amniótico es un líquido que tiene características, no son turbias, es bastante cristalino y tiene olor a hipoclorito de sodio, o sea, lavandina. Espontáneamente va a ser la salida de este líquido o mediante más maniobras de Valsalva o por parte de la paciente, la maniobra de Valsalva o maniobra de Tarnier, que facilita la salida del líquido. Maniobra de Valsalva. Le vamos a pedir a la paciente que haga esfuerzo como para ir de vientre. Y así vamos a evidenciar la salida de este líquido amniótico. O la maniobra de Tarnier, que es con ambas manos, vamos a colocar en lo que vendría a ser el útero, o sea, el abdomen, y vamos a elevar la presentación, y así podemos evidenciar también la salida del líquido amniótico. También podemos utilizar el test de cristalización, que es expandir este líquido que fluye en un portaobjeto y debemos dejarlo secar por 10 minutos, observar al microscopio y ahí vamos a buscar unas imágenes en hoja de lecho. Aquí tienen un ejemplo. Esto también nos evidencia, siempre y cuando nosotros tengamos un portaobjeto y tengamos un microscopio, vamos a poder evidenciar si se trata de líquido amniótico o no. ¿Se hace el diagnóstico diferencial con semen o con orina? Otros estudios complementarios que podemos utilizar son la ecografía, siempre para la valoración del líquido amniótico, porque sabemos que en la ruptura lo que se va a producir es la liberación del mismo. El NST, ¿sí?, que es para evaluar la salud fetal, ¿sí?, que es el manejo anteparto, laboratorios, hemogramas, reactantes de fase aguda, coagulograma y orina completa. El hemograma, ¿por qué vamos a realizar? Porque lo que tenemos que evidenciar es la curva, el ascenso de los leucocitos, fórmula blanca, y si esa curva se desplaza o no, que nos va a orientar sobre todo a las infecciones. La principal y la más maligna sería la corioamnionitis. Y el urocultivo, que tiene un grado de evidencia tipo B, en donde nosotros también tenemos que evidenciar o descartar infecciones. La ecografía, vamos a utilizar dos formas para medir el líquido amniótico. Una es medir el diámetro vertical de la laguna máxima libre, que consiste en hacer una medición única del mayor cuadrante del líquido amniótico que esté libre de partes fetales y del cordón umbilical también. La medida normal del mismo es entre 2 y 8 centímetros. Aquí pusimos una imagen en donde pueden evidenciar, esto es lo que mediríamos, ¿sí? No tenemos ni que contactar cordón ni tampoco partes fetales. Y si no, tenemos para calcular el índice de líquido amniótico, conocido también como los bolsillos, ¿sí? Consiste en dividir la cavidad uterina en 4 cuadrantes y a continuación se mide el diámetro de las lagunas máximas libres del líquido amniótico en cada cuadrante. Cada una se suma y esta medida, su valor normal, se sitúa entre los 8 y 24 centímetros. Esta técnica también se conoce como el método de Phelan. Aquí la pueden observar, ¿sí? Estos son los sitios en los que realizaríamos la medición y obtendríamos el valor. Saber también repasar que el líquido amniótico normal varía entre 8 y 22 centímetros. De las complicaciones tenemos
Maternas y fetales, saber que son inversamente proporcionales a la edad gestacional en que ocurre la rotura y al volumen residual de líquido amniótico, y son directamente proporcionales con el intervalo entre la ruptura y el nacimiento. Como complicaciones fetonatales que se puede presentar secundario a esta ruptura prematura, bueno, vamos a tener el neonato prematuro, que puede sufrir infecciones en un 30 o un 40%, y esto va a aumentar su morbimortalidad. Secundario a la ruptura ya sería por el oligohidroamnio severo, por la pérdida de líquido. Vamos a tener en el feto una hipoplasia pulmonar, esto porque no se pueden distender bien los pulmones, deformidades fetales, puede haber comprensión del cordón umbilical, y además pueden existir accidentes funiculares y placentarias, como el desprendimiento prematuro de la placenta normoinserta, que se puede presentar en hasta un 10% de los casos, y también la procedencia del cordón umbilical, que es una emergencia. Y como complicaciones maternas, también lo mismo, infecciosas, que durante el embarazo se asocia con un síndrome de respuesta inflamatoria materna, una coriamnionitis, y en el puerperio se pueden presentar la endometritis puerperal y la infección del sitio quirúrgico. Como complicaciones maternas también tenemos los sangrados, que nos pueden producir anemias, y presentan un mayor índice de cesáreas, sobre todo en la ruptura de membranas pretérminos. ¿Cuáles son las medidas de prevención primaria que nosotros tenemos que hacer siempre a todas nuestras pacientes? La prevención primaria, primero que nada, va a estar destinada a la población en general que no tenga antecedentes. Bien, entonces es acá donde tenemos que actuar a nivel preconcepcional, un adecuado asesoramiento, ir pidiendo todos los laboratorios antes de que la paciente desee embarazarse, hacerle un seguimiento, ver todos los controles de salud. Durante el embarazo, una nutrición completa y balanceada, y también advertir de que puede ocurrir este evento y cuáles serían las pautas que ella tendría que tener, que serían la pérdida de líquido. Educación para la salud, promover hábitos de vida saludable, evaluación y tratamiento odontológico. Estas tienen un grado de recomendación A. Y también como prevención primaria que se le hace a todas las embarazadas, las pesquisas de infecciones urinarias y de vaginosis bacteriana. Como prevención secundaria, ya a aquellas pacientes que tengan factores de riesgo para parto prematuro o la ruptura prematura, vamos a disminuir al mínimo todas las exploraciones vaginales o las intervenciones instrumentales, como ya había dicho, pesquisar infecciones ginecológicas, hacer el tamizaje para vaginosis y la suplementación dietaria. Esto, los aportes, digamos, nutricionales. En cuanto a las consideraciones generales que vamos a tener ya con una paciente que presente ruptura prematura, fundamental está la antibiótico-terapia, que se ha asociado con una disminución de riesgo para coriamnionitis, con un nacimiento dentro de las 48 horas y los 7 días producido el evento, infecciones neonatales, el uso de surfactante, oxigenoterapia neonatal, y un escaneo ecográfico cerebral anormal previo al alta. Entonces nosotros, ¿cuáles serían los objetivos por los cuales vamos a indicar la antibiótico-terapia? Sería para prolongar el tiempo de latencia hasta el parto y reducir la morbimortalidad materna neonatal. ¿Cuáles son las recomendaciones que nos dicen las guías? Se recomienda la administración de antibióticos en los casos de ruptura prematura, rupturas de membranas pretérmino, no así en las término o término temprano, o sea, las que se presentan desde la semana 34 en adelante, a menos que tengamos el SAGAL positivo. El tipo de antibiótico de elección y la duración óptima de tratamiento aún no están establecidos claramente, pero nosotros en el hospital tenemos unos protocolos que ya lo vamos a comentar. Y otra recomendación es que se recomienda evitar la asociación de amoxiclavulánico, ya que se asocia a un mayor riesgo de enteritis necrotizante neonatal. Estas serían como las consideraciones generales de antibiótico-terapia,
que ya la vamos a hablar más adelante. Bien, como consideraciones generales también, la neuroprotección fetal, que es el uso del sulfato de magnesio. Sabemos que en el interior tienen el sulfato de magnesio y hay que hacer una impregnación de la paciente, más adelante ya voy a dar las dosis. El objetivo principal es con el tratamiento del sulfato de magnesio, es la prevención del daño neuronal y que conduce a la parálisis cerebral de nuestro neonato. ¿Sí? Lograr disminuir la incidencia de niños nacidos prematuros también. Se considera una buena práctica su utilización en el embarazo menor a 32 semanas de edad de gestación e iniciar el trabajo de parto pretérmino o antes del nacimiento pretérmino indicado. Las dosis son, como dosis de ataque, 5 gramos de sulfato de magnesio intravenoso en bolo lento. ¿Cómo vamos a indicar al enfermero? 4 ampollas de 5 mililitros de sulfato de magnesio o 2 ampollas de 10 mililitros al 25% en 100 centímetros cúbicos de dextrosa al 5% a pasar en 30 minutos. Y la dosis de mantenimiento es 1 gramo por hora intravenoso mediante bomba de infusión o goteo. ¿Cómo se indica? 16 ampollas de 5 mililitros u 8 ampollas de 10 al 25% en 500 centímetros cúbicos de dextrosa al 5% a pasar 7 gotas por minuto. Muy importante recordar que esta infusión se tiene que realizar en un ambiente en donde se pueda hacer monitorización continua del estado materno y fetal y se tiene que disponer de gluconato de calcio para administración endovenosa en caso de intoxicación. Como otras consideraciones generales que vamos a tener es que en todas las pacientes gestantes vamos a evaluar el riesgo trombótico que pueda llegar a tener. Esto porque es una de las principales causas de morbio y mortalidad materna, porque sabemos que tiene una incidencia del 0,5 a 3 sobre 1000 embarazos, se presenta principalmente en el tercer trimestre y durante el puerperio. El embarazo puerperio aumenta 5,5 veces más si lo logra una mujer no gestante, y la hospitalización per se también mayor a 4 días aumenta de 100 a 130 veces más el riesgo. Bien, y también a considerar otra cosa es que cuando una mujer presenta un índice de masa corporal mayor a 40, el riesgo es 6 veces mayor que con una paciente que no lo tenga. ¿Cómo vamos a hacer esta tromboprofilaxis? Con enoxaparina, que vamos a administrar en dosis tromboprofiláctica de 40 miligramos por día. Bien. Entonces, una vez que nosotras ya identificamos a esta paciente con ruptura prematura de membrana, vamos a hacer la internación, ¿bien? En la internación, las indicaciones serían, la paciente esté en reposo, en cama, la higiene perineal con apósitos esterilizados. Esto es importante porque ahí vamos a controlar cuáles son las pérdidas, de qué tipo son, cuáles son la frecuencia y la cantidad. Bueno, los controles de signos vitales, los controles de latidos, la dinámica uterina, el tono uterino, el control de líquido amniótico, como es el color, el aspecto, el olor. Vamos a hacer un laboratorio con hemograma y, como ya habíamos dicho, con reactantes de fase aguda. Un hisopado vaginal y anal para el estreptococo del grupo B, el urocultivo en aquellos embarazos que sean pretérmino. Después también se puede hacer la ecografía obstétrica, que lo que va a hacer es permitir documentar la salud fetal, la ubicación, la edad gestacional, el volumen de líquido. El monitoreo fetal anteparto está indicado únicamente para embarazos mayores de 32 semanas y, como ya habíamos dicho, la recomendación es evitar los tactos vaginales. Bien. De las indicaciones de interrupción del embarazo son, estas hay que finalizar el embarazo sí o sí, corioamionitis clínica, el desprendimiento de placenta, la muerte fetal y o malformación fetal letal y el compromiso de salud materna y o fetal que indiquen para hacer la interrupción del embarazo. Si es que presenta nuestra paciente algunas de estas características, sobre todo clínicas, que ya están orientando a que está padeciendo una infección, se indica la terminación o finalización del embarazo.
Y en el caso de la corioamnionitis clínica, es un proceso inflamatorio agudo de las membranas ovulares, quienes son amnios y corion, y o de la cavidad amniótica, feto, cordón y líquido amniótico. Bueno, y finalmente, ¿cuáles van a ser las conductas que vamos a tomar? Como ya había dicho primeramente, lo vamos a hacer según la edad gestacional. Únicamente para recordar, término mayor de 37, pretérmino tardío de 34 a 36,6, pretérmino de 24 a 33,6 y en el límite de viabilidad que es menor de las 24 semanas. ¿Bien? Entonces, sabiendo eso, ¿cómo vamos a actuar con las pacientes en término? Vamos a iniciar la interrupción del embarazo dentro de las 12 horas de producida la ruptura. ¿Bien? Y dependiendo de las condiciones cervicales, vamos a ver si comenzamos o no con el misoprostol a 25 microgramos intravaginal o la oxitocina en infusión endovenosa escalonada. Bien, para pretérmino tardío vamos a tener una conducta expectante hasta la semana 37 de edad gestacional. En aquellos embarazos que estén clínicamente estables, es un grado de recomendación tipo A. Bien, entonces acordarse eso, de que si el paciente está estable, lo vamos a esperar hasta las 37 semanas. Pero son pacientes que tienen que ser seguidas y por internación. Valoración del líquido amniótico mediante ecografía y control de salud fetal mediante NST. Con el NST y con la valoración del líquido amniótico lo que tenemos que ver es la salud fetal. O sea, se valora la frecuencia cardíaca fetal en relación a las contracciones uterinas para ver si hacen descenso de la frecuencia o el feto se taquicardiza para ver de tomar conductas. La maduración pulmonar fetal, que es con betametasona de 12 miligramos intramuscular cada 24 horas, se colocan 2 dosis, o dexametasona de 6 miligramos intramuscular cada 6 horas, 4 dosis en total. Ambas son de grado de recomendación tipo A. Y podrá esperarse el inicio espontáneo del trabajo de parto en estas constantes. Cuando no haya contraindicación de parto vaginal, cuando el NST sea reactivo y sea normal, cuando haya ausencia de oligoamnio severo y cuando haya condiciones maternas estables. En el caso del pretérmino, tenemos que realizar internación de la paciente e indicar reposo, maduración pulmonar, que es la que ya hablamos, de grado de recomendación tipo A, antibiótico terapia por 3 días. Y tenemos estas opciones. Penicilina, 5 millones, unidades internacionales endovenosa, luego 2.500.000 endovenosa cada 4 horas por 48 horas, más acitromicina de 250 gramos vía oral cada 12 horas, y esto por 72 horas. Este es el tratamiento de elección. Luego tenemos como opción ampicilina 2 gramos endovenosa, luego 1 gramo endovenoso cada 4 horas por 48 horas, y acitromicina 250 vía oral cada 12 horas hasta completar las 72 horas. En aquellas pacientes alérgicas a la penicilina, podemos optar por clindamicina 900 miligramos endovenosa cada 8 horas por 48 horas, más acitromicina 250 miligramos cada 12 horas vía oral hasta completar las 72 horas. Se debe hacer también la valoración del líquido amniótico mediante ecografía cada 14 días y control de NST, pero a partir de las 28 semanas cada 72 horas. En el HPMI, el Hospital Público Materno Infantil, optan por utilizar el manejo de ampicilina más acitromicina. Importante, y cabe recalcar que en el puerperio se debe hacer control de la puérpera que ha sufrido ruptura prematura de membranas, sí o sí buscar signos y síntomas de endometritis, ¿sí? Revisar la pérdida de loquios, preguntar y revisar los controles de signos vitales y el descenso del útero también. Ver que no haya dolor, contracciones, etcétera, que nos van a indicar o nos van a orientar hacia una endometritis. Y promover la lactancia materna y aconsejar sobre todo del riesgo de recurrencia de rupturas prematuras en futuros embarazos. Recalcar eso, sobre todo cuando a veces la paciente es hospitalizada en otro sector que no es nuestro centro de salud, recalcarlo como un antecedente de importancia para posteriores embarazos.
Muchas gracias. Y estas son nuestras redes para que va a quedar grabado este Ateneo y donde pueden dejar sugerencias, consultas, preguntas. Ahora vamos a abrir el espacio para la doctora Chocobar, por si tienen dudas y si es que quisiera agregar algo, doctor. Bueno, la verdad que esta es una de las situaciones mucho más frecuentes. O sea, acá lo que hay que recalcar es que para hacer el diagnóstico de rotura prematura de membrana es importante lo que dice la paciente, ¿no? A veces viene refiriendo que tiene pérdida de líquido, pero a veces nosotros no lo contactamos. Entonces es importante ya echar a mano la maniobra de Tarnier o la maniobra de Valsalva, o directamente colocar un espéculo y ver si pierde líquido o no, y así corroborarlo. En cuanto que ahí veía que ustedes dijeron que el 37 semanas pretérmino, todos los embarazos con bolsa rota se finaliza 34 semanas, ¿no? Salvo que yo la vea en la guardia y hoy tiene 34 semanas, podría hacer el impasse de decir, bueno, interno a esta paciente y no la finalizo directamente. Pero todos los embarazos se finalizan 34 semanas. Acuérdense que el riesgo más importante es la infección, también le sigue el desprendimiento de placenta, entonces por eso las 34 semanas se finalizan. Si no tuvo maduración previa, se internará para una maduración y se finalizará el embarazo. Creo que esas cositas es importante recalcarlas. Y supónganse que están en una guardia y tienen un ecógrafo, es suficiente que ustedes miren sin hacer la valoración cuantitativa o semi-cuantitativa, sin usar el ILE y nada de eso, simplemente haciendo una mirada objetiva pueden ver que se disminuyó el líquido. En caso de que ustedes hagan la maniobra de Tarnier o usen la Valsalva y no hay líquido, simplemente con mirarla un poquito en el ecógrafo ya se ve si hay pérdida de líquido o no, ¿no? Bien, doctora. No sé si alguien quisiera hacer una pregunta, algún comentario. En la estadística epidemiológica ustedes pusieron que 8 de cada 100 mujeres el 10% se puede presentar hasta en el 10% de los... Esa es una estadística nacional de lo que pasa en la maternidad Sardá. Sí, y de igual modo es también la que se coincide con la de la FASGO, que igual... Acá doctora, no sé si sabe si es, dado que acá, revisando un poco los factores de riesgo, hay población que como que reúne varios factores de riesgo, ¿no? Si es así, de cada 100 mujeres, si se presentan ese porcentaje, o es mayor acá en Salta, ¿no? Pensando que la mayoría de las mujeres que vemos habitualmente en el consultorio, por lo menos reúnen 3 o 4 factores de riesgo, ¿sí? Sí, también sería importante... Ay, no escucho. También sería importante como como la prevención primaria, de no olvidarse el exudado en el primer trimestre, ¿no? Que acuérdense que también la vaginosis también me predisponen, sobre todo, la Gardnerella, que es la que más recurrente está, que me puede romper la bolsa, ¿no? Bien, sí. Bueno, y a tener en cuenta también por ahí que por lo general llegan al centro de salud con, diagnóstico presuntivo de ruptura prematura de membrana, y lo primero que hacen en el centro de salud es tactarla. No, sí. No la tacten, sí, pongan el espéculo y miren y deriven, ¿no? Claro, en todas las guías dice que no se tacta, pero el único motivo que ustedes podrían tactar una paciente, supónganse cuando es evidente que apenas se acuesta la paciente y es muchísima la cantidad y está con dinámica, sobre todo para valorar este cuello, ¿no? Pero si en caso ella refiere y está bien, no hace falta el tacto. Claro. Y fijarse también en una de las complicaciones cuando es así espontánea y abrupta, la procedencia de cordón, ¿no? Que es una urgencia. Que ahí hay una urgencia y así estén donde esté, tienen que levantar la presentación y venirse con la mano, estén donde estén, sosteniendo la presentación y trayéndola en una urgencia. Sí.
Sí. Así que bueno, eso, no sé quién más tiene alguna otra pregunta. Doc, Sí. no sé si me escucha, yo le quería preguntar, en el caso de la parte del puerperio, hablaban las chicas, las complicaciones que se pueden esperar después de una ruptura prematura, y en el caso de que tengamos que empezar con el esquema antibiótico empírico, ¿cuál es el que más recomienda? El puerperio. No sé si lo llegó a escuchar, doctora. No repita. Repítele la pregunta. ¿Está? ¿En el puerperio dicen antibióticos? Sí, en el puerperio, doc. No, porque, Dice, o sea, acuérdate que vos ya, si es una paciente que estuvo internada, ya estuvo con su protocolo y hace 48 horas de protocolo y después sigue con ampicilina vía oral por 7 días. Generalmente las pacientes que ya están internadas ya cumplieron su tratamiento, entonces en el puerperio no necesitan tratamiento. Simplemente se va a controlar ese puerperio, porque acuérdense que si es una cesárea, puede haber una endometritis o puede haber una infección del sitio quirúrgico, que esas son las más frecuentes, digamos. Entonces, lo que hay que controlar son los parámetros vitales, hay que controlar los loquios para ver si cómo va el puerperio, pero no se hace antibióticos en el puerperio, salvo que en el parto haya pasado algo, que haya muchos tactos, que se hizo instrumentar el parto, entonces ahí sí se hace antibiótico. ¿alguna otra pregunta? Bueno, Doc, le agradecemos mucho por su presencia y por habernos colaborado, Doc. Mandamos un beso. Bueno, muchas gracias, que estén bien, hasta luego. Chao, Adiós, hasta luego, luego. Doc. Bueno, acá les dejamos nuestras redes en donde vamos a dejar grabado este Ateneo. Si tienen más preguntas, consultas o sugerencias de algunos temas que quisieran que tratemos, nos lo pueden dejar por ahí. Les agradecemos mucho y por haberse conectado.